aquellos que están de visita en la mañana de hoy, desde hace ya unos 2 años y medio aproximadamente, hemos estado exponiendo la carta de Pablo a los romanos versículo a versículo, y hoy comenzaremos a estudiar el último capítulo de la carta. Romanos contiene algunas de las declaraciones más extraordinarias, más monumentales que encontramos en toda la Biblia sobre el Evangelio y sus implicaciones. Pero entonces llegamos al último capítulo de la carta y nos topamos con una extensa lista de nombres a quienes Pablo les envía saludos. Y honestamente, cuando uno ve estos versículos así superficialmente, le puede dar la impresión de que estos primeros versículos de Romanos, del capítulo 16 de Romanos, son como una especie de anticlímax. Es como un anticlímax de una carta demasiado sorprendente. Sin embargo, cuando examinamos esta porción de la carta con más detenimiento, a pesar de que no conocemos a nadie de esa lista, no entendemos qué relación tiene todo eso con el evangelio que Pablo acaba de explicar. Pero vuelvo y reitero, cuando nosotros examinamos esta porción de la carta con más detenimiento, nos damos cuenta que no se trata simplemente de una extensa lista de nombres. De ahí el título de nuestro sermón de hoy, mucho más que una lista de nombres. Mis hermanos, recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y por eso toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y estos primeros versículos de Romanos 16 no son la excepción. Es impresionante la cantidad de enseñanzas que nosotros podemos extraer de este pasaje. De hecho, uno de los problemas que tuve esta semana preparando este sermón era saber qué decir y qué no decir, porque hay muchas enseñanzas aquí. Pero por causa del tiempo voy a limitarme a unas cuantas. Y la primera es que este pasaje nos enseña que ser cristiano no es otra cosa que estar unidos a Cristo por la fe. Si ustedes escucharon con atención la lectura de este pasaje cuando Sigfrido leyó al inicio de este servicio, seguramente, y él mismo los ayudó en ese sentido, se habrán dado cuenta de todas las veces que Pablo usa la expresión en Cristo o en el Señor. Vean el versículo 1 y 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 8, saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Expresiones como en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en toda la carta de Pablo. Obviamente, era una expresión favorita del apóstol Pablo para referirse a los cristianos. Estamos en Cristo y esto apunta a la realidad de nuestra unión con Él. Aunque esto es un misterio que no vamos a poder entender del todo en esta vida, mis hermanos, Dios nos escogió en Cristo para unir nuestra vida a la suya por medio de la fe. Eso es lo que significa estar
en Cristo. Hay un mundo de significado en esas dos palabras. En Cristo. Debido a que estamos en Cristo, todo creyente ha participado junto a Él en los principales eventos de nuestra redención. En el capítulo 6 de esta misma carta que estudiamos hace meses atrás, Pablo nos enseña que los creyentes hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. La razón por la que ahora somos salvos, la razón por la que ya no hay condenación para nosotros, para los creyentes, es porque nuestro viejo hombre, nuestro yo pecador que violó la ley de Dios en incontables ocasiones, ese viejo yo pecador que tenía una deuda enorme con la justicia de Dios, fue crucificado juntamente con Cristo. Ya murió, ya no tenemos deudas. Él murió como nuestro representante en la cruz del Calvario, de manera que en un sentido real tú y yo morimos con Él. Pero esa no es toda la historia. La razón por la que ahora podemos ser santos, la razón por la que ahora podemos obedecer los mandamientos del Señor, no perfectamente, pero sí sinceramente, es porque el día que Cristo se levantó de la tumba al tercer día, tú y yo resucitamos con Él. Es un misterio. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2? Pablo dice que cuando nosotros éramos inconversos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, Efesios 2:4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Al estar unidos a Cristo, participamos de su muerte, de su resurrección, de su exaltación. De manera que todas las bendiciones espirituales que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar en Cristo. Todo lo que Cristo merece, Dios se lo da a los cristianos. Increíble, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Él. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, Juan capítulo 15. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es nuestra vida, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4. El que tiene al Hijo tiene la vida, primera de Juan capítulo 5, versículo 12. De manera, mis hermanos, que la salvación no es como una especie de elixir de vida eterna que Dios le da a aquellos que creen en Cristo como si fuera algo que viene a nosotros por causa de Cristo. No, la vida eterna es Cristo. La vida eterna es Él. Y nosotros estamos en Él, unidos a Él, escondidos en Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos espiritualmente depende única y exclusivamente por causa de nuestra unión con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios porque estamos en el amado de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo
toda mi complacencia. Bueno, nosotros estamos en ese hijo, escondidos en ese hijo. Y cuando Dios el Padre nos ve, Él nos ve como si estuviera viendo a su hijo mismo. Eso es ser cristiano. No se trata simplemente de levantar la mano en una iglesia, hacer una decisión por el Señor, invitar a Jesús a venir al corazón. No, es mucho más que eso, es mucho más grandioso que eso. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo nos bautiza en su Espíritu y Dios el Padre une nuestra vida con la suya. Eso no lo podemos entender de este lado de la eternidad, pero es tan real como que tú y yo estamos en esta iglesia hoy en la mañana. Pero este pasaje también nos enseña, en segundo lugar, que por causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. Este pasaje, esta lista de nombres, nos enseña que por causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. Una de las consecuencias de estar en Cristo es el hecho de que amamos a todos aquellos que están igualmente en Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Porque amamos a los hermanos. De ahí todas las expresiones de afecto que nosotros encontramos en esta carta. Y no olviden que Pablo escribió esta carta inspirado por el Espíritu de Dios, de manera que lo que Pablo está diciendo aquí lo está diciendo de verdad. Escuchen, versículo 5. Saludad a mi querido hermano Epeneto. Versículo 8. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Qué tierno, ¿verdad? Rufo muy probablemente es hijo de Simón de Cirene, el que ayudó a cargar la cruz de Cristo camino al Calvario. Porque Marcos, que escribió para los romanos, es el único que menciona que Simón de Cirene tenía dos hijos, Rufo y Alejandro. Y aquí aparentemente este Rufo, que está precisamente en la iglesia de Roma, era conocido por los hermanos. Y Pablo les dice, saluden a Rufo y saluden a su madre, que es como si fuera la mía. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo, con una expresión real de afecto, con una expresión real de cariño, y todas las iglesias de Cristo os saludan. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, cómo Cristo es la fuente de donde emana este amor? Estamos conectados unos con otros. Mira, mi hermano, mira a tu alrededor, a los demás miembros de esta iglesia y los que son creyentes aquí, porque o los amas o los amas. No hay opción. Estamos conectados. Pablo escribió a los mismos romanos en Romanos capítulo 12, versículo 5, que los creyentes somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cuando tú te hiciste miembro de esta iglesia, no te hiciste miembro de una institución. Te conectaste vitalmente con un grupo de cristianos a quienes ahora debes amar. Eso no depende de que el hermano o la hermana nos caiga bien o de que tenga una personalidad atractiva, y mucho menos que pertenezca a mi círculo social. No, eso depende únicamente de nuestra unión con Cristo.
Y esto no solo debe manifestarse entre los miembros de una misma iglesia, sino entre los miembros de las verdaderas iglesias de Cristo entre sí. Yo no sé si se dieron cuenta, mis hermanos, pero en este pasaje Pablo menciona por lo menos 4 iglesias locales que están relacionadas la una con la otra. La primera es la iglesia en Cencrea, de donde era Febe. De paso, es la única vez que Pablo menciona la palabra iglesia en la carta a los Romanos. Pero luego Pablo menciona la iglesia que se congregaba en la casa de Priscila y Aquila, la iglesia que está en su casa. Y luego en los versículos 14 y 15 Pablo menciona sin decir iglesia a 2 iglesias más. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos, los hermanos que se congregan con ellos. Versículo 15, saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Así que por lo menos hay 4 iglesias aquí. Y como ustedes pudieron ver al final, Pablo dice, todas las iglesias de Cristo os saludan. Somos parte de una gran familia, compuesta por todas las iglesias verdaderas de Cristo en el mundo entero. Y cuando hablo de una iglesia verdadera, me refiero a un cuerpo local de creyentes que predican el evangelio sin apartarse de la doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Porque Pablo inmediatamente después va a advertir en el versículo 17, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Nosotros no podemos tener comunión con iglesias apóstatas. Pero mis hermanos, una cosa es una iglesia que distorsiona el evangelio, una iglesia que predica falsa doctrina, y otra muy diferente es una iglesia con las cuales tenemos diferencias en cosas que no son esenciales. Como la escatología, por ejemplo. ¿Es la venida de Cristo premilenial, amilenial, postmilenial? Bueno, podemos tener diferencias en eso. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Debe haber un solo pastor? ¿Debe haber un pastor principal y un grupo de pastores que ayudan a este pastor principal? ¿Debe haber un grupo de pastores donde todos tienen la misma autoridad, donde hay paridad pastoral como hacemos en esta iglesia? Bueno, podemos diferir en eso. Podemos diferir en esas cosas. Son secundarias. Pero mis hermanos, si una iglesia predica el verdadero evangelio de la justificación por la fe sola y sostiene las doctrinas cardinales de las escrituras, debemos considerar como nuestros hermanos en Cristo a los miembros de esas iglesias y tratarlos como tales. Y eso es precisamente lo que vemos en los versículos 1 y 2 de Romanos 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ella no pertenecía a las iglesias en Roma. Que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Cencrea era un puerto marítimo de Corinto. Un lugar reconocido por su inmoralidad. Pero Dios levantó en Cencrea una iglesia y allí salvó a Febe, que muy probablemente tenía un trasfondo pagano. El nombre de Febe proviene de la mitología griega. Muchos comentaristas entienden, y yo creo que con mucho peso, que Febe fue la mensajera que llevó la carta de Pablo a los romanos. Febe era una mujer rica, con muy buena posición social, que tuvo que ir a la capital del imperio para resolver algunos asuntos personales. Y Pablo confiaba tanto en esta mujer. Recuerden que la carta a los romanos se escribió desde Corinto. ¿Dónde estaba Febe? En el puerto de Cencrea, en Corinto. Y Pablo confiaba tanto en esta hermana que le confió uno de los documentos más fundacionales del Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los romanos. ¡Qué confianza! Febe era una hermana fiel, reconocida
por su servicio. Dice Pablo, ella es diácono. Esta palabra significa simplemente servidor o servidora. No necesariamente implica que Febe era oficialmente diácono de la iglesia en Cencrea, pero evidentemente Febe era reconocida por su servicio en Cencrea. Esta hermana había ayudado a muchos, dice Pablo, incluyéndolo a él mismo. Y la palabra que usa aquí, que se traduce como ayudar, da la idea de patrocinar, de ser una benefactora. Febe era reconocida por ser una benefactora de los hermanos. Y ahora Pablo le dice a los romanos que la traten con esa misma reciprocidad. Ayuden a esta hermana que ha servido a tantos en el pueblo de Dios. Háganla sentir bienvenida, recíbanla en el Señor como una hermana, como parte de la misma familia, como hija del mismo Padre, como salvada por el mismo Salvador. ¿Cómo es digno de los santos? ¡Wow! Recíbanla de esa manera. No porque es rica, sino por ser vuestra hermana. Por ser vuestra hermana. Estaba pensando que en estos días hay muchos creyentes que están saliendo de sus países porque la situación es difícil. ¿Y saben qué? Muchos están llegando a República Dominicana. Nosotros tenemos una buena oportunidad para mostrar que Dios ama a los extranjeros. Y que nosotros debemos amarlos y acogerlos con el mismo amor de Dios, sobre todo cuando esos extranjeros son nuestros hermanos en Cristo. Nuestros hermanos. Y no olvides que todo lo que hagamos por un creyente, por el hecho de ser creyente, será recompensado en el día del juicio, como si se lo hubieras hecho a Cristo mismo. Venid, benditos de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me cubristeis. Señor, ¿y cuándo nosotros hicimos todo eso? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cuándo fue la última vez que tú serviste a un creyente con la conciencia de que Cristo estaba viendo ese servicio como si se lo estuvieras haciendo a Él? Lo que nos lleva a la tercera enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Somos cristianos porque estamos unidos a Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos los unos con los otros, por los otros, y debemos amarnos unos a otros y expresarnos ese amor. ¿Cuándo fue la última vez que tú te referiste a un hermano como mi querido hermano, mi querida hermana? Pablo no tenía problemas con abrir su corazón y decirle a la gente, yo te amo, yo te quiero en el Señor. Pero este pasaje también nos enseña que si nosotros estamos unidos a aquel que siendo rey se hizo un siervo, el servicio a los demás debe ser una marca distintiva en la vida del cristiano. El servicio a los demás. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey de la gloria, como cantábamos hace un momento, el dueño de todo lo creado, tomó la decisión de venir al mundo en forma de siervo para llevar a cabo el servicio más costoso que alguien haya podido hacer jamás. Dar su propia vida por sus enemigos para rescatarlos de la condenación del infierno. Y ahora yo te pregunto, ¿hay algún tipo de servicio que sea demasiado humillante o demasiado difícil
para que un creyente se niegue a hacerlo teniendo la posibilidad de hacerlo? Esa disposición al servicio era evidente en estos cristianos del primer siglo a los que Pablo saluda aquí. Febe puso sus recursos al servicio de muchos en la iglesia, incluyendo al mismo Pablo. Algunos estuvieron dispuestos a pagar un alto precio por su servicio a otros. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. ¿Saben lo que dice el texto literalmente? Los que arriesgaron su cuello por mí. A quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No sabemos cuándo fue que Priscila y Aquila estuvieron a punto de sacrificar el cuello por Pablo, pero hasta ese punto llegaron por cuidar a su amado amigo, el apóstol Pablo. Arriesgaron su cuello. Y dice Pablo, y no solo yo doy gracias. Una nota interesante aquí. A veces nosotros somos tan ultra espirituales que decimos, no, pero a la larga fue Dios que le dio la gracia para hacerme ese servicio. Por lo tanto, es a Dios a quien yo le doy gracias. Parece muy espiritual, pero es muy antibíblico. Sí, dale gracias a Dios, pero dale gracias a ese hermano. Dale gracias a esa hermana. Pablo no tenía problema en decirle, no solo yo le doy gracias a Priscila y Aquila, estoy agradecido con Priscila y Aquila. Todas las iglesias le dan gracias. Y yo no sé si al final de cuentas Pablo está pensando, ¿le dan gracias por haber salvado a un apóstol? O es que Priscila y Aquila sirvieron a muchísima gente. Porque a Priscila y Aquila los encontramos 6 veces en el Nuevo Testamento. Y se movían. Una vez estaban en Corinto, otra vez estaban en Efesios, en Éfeso, ahora están en Roma y donde quiera ponían una iglesia. Versículo 6. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Y la palabra que usa Pablo allí es kopiao, una palabra griega que significa trabajar arduamente. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Pablo dice, saluden a María. Ella ha trabajado arduamente por ustedes. Versículo 7. Saludad a Andrónicos y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. No sabemos en qué circunstancias estos hermanos estaban presos con Pablo, pero dice que se destacan entre los apóstoles. Eran destacados. Los apóstoles hablaban de esta pareja, Andrónico y Junias. Hombres fieles, mujeres fieles. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Personas que sirven, que trabajan. Me llama la atención estas 2 hermanas, Trifena y Trifosa, tal vez eran hermanas gemelas, porque su nombre se deriva de la misma palabra griega que significa bonita o delicada. No sabemos si eran hermanas físicamente agraciadas, si eran hermanas delicadas, pero lo que sí sabemos es que Pablo les llama obreras en el Señor. Sí, todos conocemos a Pablo. Todos sabemos muchas de las cosas que Pablo hizo para la expansión de su reino, pero ¿saben qué, mis hermanos? La obra del Señor no depende de un solo hombre.
La obra del Señor no depende de un hombre. Pablo trabajaba en equipo. Por eso dice en el versículo 21, Timoteo, mi colaborador, os saluda, más saludos. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Gayo. No sabemos si es el anciano Gayo que menciona Juan, pero este hombre era un hospedador. Y Pablo quiso que toda la iglesia durante 2000 años y hasta que Jesucristo venga, sepan que Gayo lo hospedó en su casa. Pablo sabía lo que era trabajar en equipo. Él era lo suficientemente humilde como para saber que necesitaba a otros, y era lo suficientemente humilde como para reconocer el trabajo de otros. Mis colaboradores, mis colaboradores, mis colaboradores. Miren, de no haber sido por esta lista de nombres, nosotros nunca nos habríamos enterado de este grupo de hombres y mujeres cuyo trabajo para el Señor era digno de alabanza y gratitud por todas las iglesias, incluyendo al mismo Pablo. No tenemos idea de lo que había hecho María, la del versículo 5, o por qué Andrónico y Junias se destacaban entre los apóstoles, o por qué Pablo se refiere a Trifena y a Trifosa como obreras en el Señor, o en qué había trabajado tanto la querida hermana Pérsida. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos ellos pusieron sus dones y recursos al servicio del Señor y de su iglesia. ¿Saben que leyendo esto hice un ejercicio de imaginación? Si Pablo viviera en esta época y Pablo conociera a algunos hermanos de IBCJ y Pablo escribiera una carta y enviara saludos, ¿qué diría de ti? ¿Qué hubiera puesto Pablo aquí? ¿O qué diría de mí? Yo creo que es un ejercicio interesante. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos vamos a tener el mismo grado de visibilidad en nuestro servicio al Señor. Pero mis hermanos, el cuerpo solo puede funcionar cuando todos sus miembros funcionan. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, dice Pablo, 1 Corintios 12. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Yo soy la cabeza. Sí, ven, acércate a ver si tú puedes sin los pies. Que no se puede, óyeme, que el cuerpo funciona cuando todos los miembros hacen su trabajo. Y Pablo añade, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. ¿Oyeron eso? No hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo. No hay miembros inútiles. Cristo te dio dones. Dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios viene con su multiforme gracia y a unos le da dones para predicar, a otros para enseñar, a otros para tocar instrumentos, a otros para aconsejar, a otros para consolar, a otros para interceder. Y así funciona la iglesia. ¿Sabes cuál es la única manera en que tú puedes descubrir tu don? Estando atento a las necesidades de tus hermanos y de tu iglesia e involucrándote en todo lo que tú te puedas involucrar. Hay una necesidad, heme aquí, envíame a mí. Y ahí te vas a dar cuenta en qué tú eres usado y en qué no. Pero involúcrate. Muchos hermanos aquí de los más mayorcitos seguro recordarán el nombre de Johnny Faris. Johnny Faris sufría de atrofia muscular espinal, que finalmente lo dejó totalmente postrado.
Recuerdo el día que lo conocí personalmente en una iglesia en Florida. Me dijeron, ahí viene Johnny, y lo traían en una camilla a la iglesia. Dice, recuerda no extenderle la mano porque se va a sentir mal, porque él todo el tiempo estaba así. Lo único que podía mover Johnny Faris era su boca. Y con eso le servía al mundo entero. Le pidió a su familia que le comprara una computadora que funcionaba con los comandos de su voz. Y nosotros todos, pastores del mundo entero, le escribíamos a Johnny Faris, le decíamos, hay una necesidad en nuestra iglesia, por favor, Johnny, envía esto inmediatamente a las iglesias. Y él con su computadora y su voz enviaba esa petición a cientos y cientos de iglesias en el mundo entero. Y yo decía, wow, si este hombre puede servir a Cristo estando en esa condición, de verdad, ¿cuál es tu excusa? ¿En serio? Miren, mis hermanos, lo que nos impide servir a los demás no es la falta de capacidad, no es la falta de oportunidades, es la falta de amor y de humildad. Es la falta de amor y de humildad. Nosotros nos creemos ser el centro del universo. El orgullo nos mueve a querer ser servidos en vez de movernos a servir. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué está haciendo la iglesia por mí? Pregunta equivocada. Pregunta equivocada. Pablo dice a los filipenses, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ven? Estamos unidos a un rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por mucho. ¿Es esa unión evidente en nuestro servicio a los demás? Pero este pasaje también nos enseña, en cuarto lugar, que la iglesia es un cuerpo compuesto de miembros muy diversos. Cuando analizamos esta lista de nombres, una de las primeras cosas que saltan a la vista es la variedad. La variedad. Algunos provenían de un trasfondo judío, como el caso de Priscila y Aquila, o los parientes que Pablo menciona en los versículos 7 y 11, no necesariamente eran parientes de la misma familia, sino que tal vez eran de la misma raza que Pablo, eran judíos. Pero la mayoría del grupo provenía de un trasfondo gentil, no eran judíos. Algunos tenían una buena posición económica, como Febe, o como Priscila y Aquila. ¿Cómo es posible que Priscila y Aquila siempre tuvieran una iglesia reunida en su casa? Bueno, probablemente porque tenían una casa grande. Pero otros nombres de la lista eran muy comunes entre los esclavos. Hay cartas del siglo I que revelan cuáles eran los nombres que mayormente se les ponía a un esclavo, como es el caso de Amplias, Urbano, Hermes, Filólogo, Julia. Así que aquí tenemos a Febe, Priscila y Aquila y esclavos en la misma iglesia. De las 26 personas nombradas, 9 son mujeres. Y de esas 9, 5 son destacadas por su trabajo en el Señor. Y eso es importante en una época como esta, donde acusan a Pablo, la Biblia, al cristianismo de machista. No, creo que se ha enfatizado demasiado, aún en las iglesias evangélicas, el hecho de que las mujeres no pueden ser pastoras. Y la razón por la que enfatizamos eso es, asómbrense, porque las mujeres no pueden ser pastoras. Ahora bien, es como, para algunas personas, es como si esa prohibición quisiera decir que ya las mujeres no pueden hacer nada a favor de su iglesia. Como si
Como si lo único que existe es ser pastor. Ahora yo me pregunto, ¿y qué hacen los hombres que no son pastores? También pueden servir, porque no todos los hombres son pastores. Obviamente. Ninguna iglesia puede salir adelante si a sus mujeres se les impide poner sus dones en operación. Mis hermanos, humanamente hablando, repito, humanamente hablando, porque Dios es soberano, no tendríamos la carta a los romanos de no haber sido por la fidelidad de Febe, porque era una mujer confiable. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que la composición de las iglesias en el primer siglo era muy variada. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, hace unas décadas atrás se puso de moda un movimiento llamado Iglecrecimiento, y lamentablemente la tesis o la hipótesis de este movimiento todavía sigue vigente en el día de hoy. Ellos plantean el hecho de que las iglesias que tienen más oportunidades de crecer numéricamente son aquellas cuya membresía es lo más homogénea posible. Y nosotros vemos en el día de hoy la iglesia de coreanos, y la iglesia de dominicanos, y la iglesia de extranjeros, y la iglesia de personas de color, y la iglesia de blancos rubios de ojo verde. Vayan a Estados Unidos, ustedes van a ver iglesias donde usted entra y si usted es blanco va a ser el único blanco que hay. Mis hermanos, eso es totalmente opuesto a las enseñanzas del Nuevo Testamento. De hecho, es totalmente opuesto a la enseñanza de este mismo pasaje, porque como hemos visto ya, Pablo en la lista de saludos menciona por lo menos 3 iglesias en Roma, y estaban todos mezclados. Agrupar a personas con intereses comunes o pertenecientes a la misma clase socioeconómica o al mismo parecido nivel educativo, eso no tiene nada de extraordinario. Así es como se suelen formar los clubes, ¿no es así? Pero la iglesia no es un club. La iglesia es un cuerpo en Cristo, es una familia. Es precisamente la unidad en la diversidad lo que hace brillar más ampliamente la gloria de Dios en la iglesia, porque solo el poder del evangelio puede unir en un solo cuerpo, en una misma familia, a personas que son tan diferentes entre sí, porque el vínculo que nos une es Jesús. Ese es el vínculo. Pobre, rico, blanco, amarillo, negro, educado, ignorante, no educado, lo que sea. Que eso no importa en la iglesia, eso no tiene ninguna relevancia en la iglesia. Lo único que tiene relevancia en la iglesia, que es lo único que va a tener relevancia en el día del juicio, es: ¿tú estás en Cristo, sí o no? Si estás en Cristo, eres mi hermano, eres mi hermana. Y eso no solamente debe verse en la composición de la iglesia. Eso debe verse en tus relaciones personales, con quienes tú te juntas. ¿Cuáles son tus amigos, tus amigas en la iglesia? ¿Tú eres de los que solo está en su propio círculo? ¿O tú tratas de tener más variedad en tus relaciones en la iglesia? Porque mis hermanos, es la unidad en la diversidad lo que muestra más ampliamente a los ojos del mundo que Dios está obrando entre nosotros. Es eso lo que muestra que el evangelio es una realidad. Pero hay una enseñanza más que podemos derivar de nuestro pasaje. Y ya con esto concluyo. Y es el hecho de que en el pueblo de Dios cada persona cuenta. Esto está muy relacionado con lo que acabo de decir. En el pueblo de Dios cada persona cuenta. Piensen en esto por un momento. ¿Cuándo fue Pablo a Roma antes de escribir esta carta? Nunca. Pablo nunca había estado en esta iglesia. Y conocía más miembros de la iglesia en Roma que lo que tal vez, tristemente, algunos de ustedes conocen los nombres de los hermanos de la iglesia.
Tú puedes citar 26 nombres de hermanos de la iglesia. Pablo conocía a estos hermanos. Menciona 24 por nombres y dice algo adicional de muchos de ellos. ¿Cómo Pablo conocía a esta gente? O en sus viajes. Pablo viajaba, estos hermanos también viajaban y se encontraban con Pablo en las diferentes ciudades, en las diferentes iglesias. Y como Pablo era un hombre que amaba al pueblo de Dios, Pablo se interesaba. Dime cómo está Nereo. Cuéntame de Filólogo. ¿Cómo está en su fe? ¿Qué está haciendo María ahora en el Señor? ¿Cómo está sirviendo a la iglesia? ¿Cómo están sirviendo Trifena y Trifosa o la querida hermana Pérsida? A Pablo le interesaba eso. Le interesaba. Pablo era un hombre orientado a la gente. ¿Saben por qué? Porque para él cada creyente importaba, porque cada uno de ellos había sido comprado con sangre. Pastor, usted no se está yendo demasiado lejos de lo que dice este pasaje. Mira, escribiendo a los pastores de Éfeso, Pablo los exhorta a cuidar de la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pablo no le iba a pedir a otros lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Yo tengo la convicción, mis hermanos, de que si tuviésemos más presente cuando tratamos a otro cristiano, que es alguien que ha sido comprado por precio, redimido por Jesús, escogido por el Padre desde antes de la fundación del mundo, yo creo que nuestras relaciones en la iglesia serían diferentes. De verdad, yo creo que serían diferentes. En el pueblo de Dios todos importan, porque todos fueron comprados por el mismo precio. Pablo conocía por nombre a un montón de hermanos repartidos en un montón de iglesias. Pablo tenía una relación afectuosa y personal con muchos de ellos. Mi querido hermano, mi querida hermana. Pablo no tenía ínfulas de grandeza. ¿Saben que hay pastores que andan con guardaespaldas para que la gente no se les acerque? Yo he oído, eso lo oí en Colombia, de pastores que ellos llegan, ni siquiera cuando la gente está cantando, a ellos no les importa eso, ellos llegan a hacer lo suyo. Y cuando predican, ahí vienen sus escuderos y los sacan. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que si los hermanos comunes y corrientes los tocan, se les va el poder. Cuando yo oí eso la primera vez, yo no lo podía creer. ¿Saben que muchos consideran a Pablo como probablemente el más grande teólogo, el más grande predicador y el más grande pastor que ha tenido la iglesia de Cristo en toda su historia, exceptuando obviamente al Señor Jesucristo? ¿Se imaginan lo que muchos podían sentir ante la perspectiva de pasar una tarde con Pablo? Este hombre era brillante. ¿Y de qué voy a hablar con él? ¿Y no pareceré demasiado ignorante? ¿O demasiado tonto? Hay un refrán que dice: es mejor callar y pasar por tonto que hablar y confirmar que lo eres. Y eso mueve a muchas personas. Él es tímido porque tiene baja autoestima. No, él es así, tan callado y no quiere hablar porque tiene temor de quedar mal, y eso se llama orgullo. Pero a donde quiero llegar es que esta lista de nombres revela las relaciones afectuosas que Pablo tenía con hermanos y hermanas. Pablo era afectuoso. Saluden a mi querido hermano Epeneto, a Amplias, mi querido hermano en el Señor, a la querida hermana Pérsida. Saludad a Rufo
escogido en el Señor, y también a su madre y mía. ¿Saben que si Pablo veía a esta hermana, a esta señora como una madre, es muy probable porque ella lo veía a él como a un hijo? El gran apóstol Pablo, y la mamá de Rufo decía, no, Pablo es como si fuera un hijo mío. Cuando él llega a mi casa, Pablo se comporta como Pedro por su casa. La gente veía a Pablo como un hombre accesible. ¿Saben por qué? Porque era evidente que a Pablo le interesaban las personas. Mira, eso se nota. Tú estás hablando con alguien y tú sabes cuando sus ojos te están mirando, pero la mente anda por Plutón. Tú lo notas eso. O cuando alguien te está prestando toda su atención. Porque tú le interesas. Pablo era un hombre accesible. La gente no lo veía como un super cristiano al que nadie se le podía acercar. Mi hermano, mi hermana, haz el esfuerzo de conocer a tus hermanos. Interésate por cada uno de ellos como miembros que somos de una misma familia en Cristo. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar cómo debería impactarnos el hecho de que para Cristo ninguno de los suyos pasa desapercibido? Tiene que haber sido increíble ser amigo de Pablo. Pero miren, eso no puede compararse siquiera con la extraordinaria realidad de que Cristo nos conoce por nombre. Cristo nos conoce. Juan 10:3. Yo llamo a mis ovejas por nombre. Él no nos ve como parte de un montón, ni nos trata como parte de un montón. Si Cristo escribiera una carta a su iglesia universal, ¿saben qué? Él podría enviarle un saludo personal a cada creyente de cada época, de cada país, de cada tribu. Porque Él los conoce a todos por nombre y apellido. Él te conoce. Él te conoce. Íntima y profundamente. En conclusión, este pasaje sí guarda relación con todo lo que hemos visto sobre el Evangelio a lo largo de esta carta. Esta lista es un reflejo del tipo de unidad, del tipo de relación que el Evangelio produce. El jueves 5 de agosto del año 2010, 33 mineros chilenos quedaron atrapados por unos 70 días luego de que se derrumbara la mina de San José. Seguramente ustedes escucharon eso en las noticias, eso fue muy famoso. Yo no sé cuántos vieron el rescate o vieron la película que se basó en el incidente. Pero cuando finalmente pudieron llegar hasta ellos fue muy difícil. Y comenzaron a sacarlos uno a uno. La gente no solo, eso es interesante, no solo abrazaban a los mineros, ellos se abrazaban entre sí. Era como que de repente una alegría, una felicidad, un gozo extraordinario se había apoderado de la gente, de tal manera que ya no habían barreras sociales. La gente comenzaron a abrazarse unos a otros llenos de gozo. Comentando acerca de este tipo de reacción y conectándola con el Evangelio, escuchen lo que dice John Piper. Debido a que Dios nos ha rescatado de su propia ira a costa de su Hijo y nos ha reunido en Cristo, donde estamos eternamente seguros en Él, estamos temblando de alegría y nos miramos a los ojos y nos decimos unos a otros, ¿puedes creerlo? Estamos aquí en Cristo, no estamos en el fondo de la mina, no, estamos no estamos cayendo en las llamas del abismo del infierno, que es lo que merecemos. Estamos aquí, elegidos, amados, perdonados para siempre, juntos por los siglos de los siglos. ¿Puedes creerlo?
¿No debería ser esa nuestra reacción? Oh, qué bueno día de gloria. Estaremos allí en ese día de gloria. ¿Puedes creerlo? Es el evangelio lo que nos une. Es el evangelio lo que nos mueve a amar a los demás con esa clase de amor. Oh, que el Señor nos ayude a ver a cada uno de nuestros hermanos a la luz del evangelio, que nuestra unión con Cristo nos mueva a servirnos unos a otros y a interesarnos unos a otros, movidos por un amor sincero y entrañable.